Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor, a cada uno de ustedes que están siguiendo estos estudios. Continuaremos ahora con la parte 7b del nacimiento de la Iglesia de Gracia, el estudio del libro de Hechos. En el segmento anterior habíamos quedado con que Pablo llega a Éfeso y continúa su ministerio. Como siempre, tomen sus Biblias y ábranlas en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 20. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Hechos 18:21. Sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Pablo, al hacer voto y raparse la cabeza, mostró que estaba fuera de comunión con Dios, ya que hizo obras de la ley. Esto demuestra que el creyente que hoy está dentro de los linderos de la palabra no tiene la certeza que esté dentro de esos linderos mañana. Por eso Dios nos dice: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Más adelante veremos cuán turbado y extraviado de la voluntad de Dios estaba Pablo. Hechos 18:22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Hechos 18:25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. En este pasaje, en este versículo, se destaca que Apolos era un hombre instruido, con gran conocimiento de la palabra de Dios, denodado en su enseñanza, pero con una falencia. Como muchos creyentes hoy, solamente conocía el bautismo de Juan, el bautismo de agua, el bautismo de arrepentimiento. Hechos 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Se acuerdan de Priscila y Aquila? Estos creyentes hospedaron a Pablo. Luego viajaron con él, trabajaron con él. Este Pablo es el que decía que le daba gracias a Dios que hablaba en lengua más que todos los demás. Este Pablo, ¿qué creen que les compartió y enseñó a esta pareja? Y esta pareja, ¿qué creen que le enseñaron más exactamente a Apolos, que iba más allá de lo que conocía y enseñaba? Hechos 18:27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Lo que Priscila y Aquila le explicaron más exactamente a Apolos sirvió para que éste fuera de gran provecho a la iglesia de gracia, a los llamados, pero que además lo fortaleció para confrontar a los religiosos. Hechos 18:28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Se acuerdan que en el segmento anterior veíamos que los judíos desde el ministerio de Jesucristo siempre fueron oposición a que se hablara la sana doctrina, que se le enseñara el camino de salvación a la gente? Por eso ahora es Apolos el que refuta públicamente a los judíos. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, Hechos 19:2, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
¿Cuántas religiones hoy día, si ustedes les preguntan a los miembros de ellas si saben lo que es el Espíritu Santo, le van a decir que es Dios? Esa es la respuesta. Porque no entienden lo que leen. Cuando se refiere a Dios, es Espíritu Santo con mayúscula para diferenciarlo del Espíritu Santo, que es el don o el regalo, que se escribe con minúscula. Cuando yo manifiesto el Espíritu Santo, me estoy refiriendo al regalo. Cuando yo recibo información de Dios, recibo información del Espíritu Santo, es Dios el que me está informando. ¿Entienden la diferencia? Para poder tener la claridad, ustedes deben entender lo que leen. Cuando se refiere a Dios, también se refiere como Espíritu Santo, pero se escribe con mayúscula porque se refiere a Dios. Pero cuando se refiere al don o al regalo que recibimos al confesar a Jesucristo como Señor de nuestra vida y creímos que fue Dios el que le levantó de los muertos, Dios nos da de su Espíritu, que es el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu Santo de la promesa me faculta o me habilita para operar 9 manifestaciones, como ya lo hemos visto con anterioridad. Y Pablo, a estos discípulos con los que se encuentra, les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? La pregunta que le está haciendo es: ¿manifestaste el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Al igual que hoy día, hay muchas religiones que ignoran que está disponible el ser bautizado con el Espíritu Santo de la promesa. Y solamente se bautizan en agua, porque eso es lo que le han enseñado. Y eso es lo que ellos, por dejación, desidia, flojera, no han escudriñado las Escrituras y no han visto que hay algo más que Dios ha dispuesto y ha dejado disponible. ¿A cuántos se les puede hacer esta pregunta hoy y responderán lo mismo? Hechos 19:3. Entonces dijo Pablo a esta gente: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. En publicaciones anteriores veíamos la diferencia entre el bautismo que predicaba y practicaba Juan el Bautista y el nuevo bautismo en Espíritu Santo. Juan hacía el bautismo de arrepentimiento de los pecados cometidos, mientras que el bautismo en Espíritu Santo es un bautismo espiritual de salvación. Esa es la diferencia. La gran diferencia y la importancia de la diferencia que nosotros debemos entender. ¿Por qué ya no es necesario el bautismo en agua? Porque nuestros pecados fueron limpiados, borrados, clavados en la cruz con Jesús, pagados con la sangre de Cristo. Y al renacer, cambiando de Señor, confesando Romanos 10, 9 y 10, recibo el Espíritu Santo de la promesa, llegando a estar lleno del Espíritu Santo, por tanto soy nueva criatura. Hechos 19:4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? El que hayan sido metidos al agua, bautizados en agua, no te asegura la salvación. Lo único que te asegura la salvación es ser bautizado en Espíritu Santo. Dios no cambia. Y si Pablo, inspirado por Dios, le enseñó de esta manera a esta gente, es Dios enseñándonos a nosotros a través de lo que está escrito en la Biblia, para que nosotros también dejemos el antiguo
bautismo en agua, que es un bautismo de arrepentimiento, y nos bautizamos en Espíritu Santo, que es el bautismo de salvación. Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna vez han visto a alguien que se haya metido al agua, que lo hayan bautizado en agua, que al salir de ella hable en lenguas y profetice? Por supuesto que no, y nunca lo van a ver, porque Dios no lo dejó establecido así. Dios dejó establecido en su palabra que ser bautizado en Espíritu Santo nos llena del poder desde lo alto y podemos operar las 9 manifestaciones, siendo una de ellas el hablar en lenguas y profetizar. Hoy se debe enseñar la doctrina correcta, dejar de llevar a la gente a un bautismo sin valor, dejar de hacer la obra de meterse al agua para entender que los pecados son lavados. Hoy basta con creer que los padecimientos del Salvador Jesucristo, esas 60 horas de tortura que padeció, habiendo finalmente entregado su espíritu en el madero, lograron el pago por nuestro rescate, un precio de sangre. Lavó nuestros pecados y transgresiones que cometimos y nos hizo parte de su familia. Los que creímos y confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Romanos 10, 9 y 10, ustedes los pueden ver, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Llegamos a ser hijos de Dios por adopción, miembros del cuerpo de Cristo, el remanente fiel de la casa creyente. Hechos 19:7. Eran por todos unos 12 hombres. A los que Pablo ministró eran 12 hombres. Para aquellos que dicen que el derramamiento del Espíritu Santo era solamente para los apóstoles, aquí Dios devela su error. Saca a la luz su error. Otro error que cometen los religiosos incrédulos es enseñar que el ser lleno del Espíritu Santo en manifestación era solo para los apóstoles. Aquí se muestra a 12 hombres que renacieron y manifestaron el Espíritu Santo y que no eran apóstoles. Es por ello que se puede afirmar con certeza lo que Priscila y Aquila le enseñaron más exactamente a Apolos. Fue a ser lleno del Espíritu Santo, lo llevaron a renacer, le enseñaron a cómo manifestar el Espíritu Santo, a hablar en lenguas. Que ellos mismos, Priscila y Aquila, también manifestaban el Espíritu Santo y que esa era la prueba irrefutable que se había renacido, que se tenía poder desde lo alto, que eran la morada de Dios en Cristo en ellos, que la vida eterna era una meta alcanzable si se mantenían usando bien la palabra de verdad, que teniendo y manteniendo la doctrina y la práctica correcta, podrían decir que fueron fieles al supremo llamamiento hasta la muerte. Ese es el mismo llamado que Dios nos hace hoy, pero nos advierte que es solo para los comprometidos, solo para los valientes. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para aquellos que dicen que la salvación o el derramamiento del Espíritu Santo era solo para los apóstoles, Dios aquí muestra su error. Pablo dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y recuerden, Pablo era inspirado por Dios. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. ¿Se acuerdan lo que veíamos el Bema, el tribunal de Cristo? En aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos de ustedes aman la venida
de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes esperan estar en el bema y recibir las coronas prometidas por nuestro andar aquí en la tierra? ¿Cuántos de ustedes esperan salir de la gran tribulación en victoria? Grande es el desafío que nosotros tenemos hoy, sabiendo que el pecado nos asedia día a día. Debemos correr, no caminar, correr, porque el tiempo es corto. Y son pocos los obreros y la mies es mucha, así está escrito. Sabiendo y entendiendo que, atendiendo a este llamado, me hago acreedor de la corona de justicia. Pablo a todos y a cada uno de los que tuvo como discípulos, al carcelero, a Lidia, Priscila, Aquila, Timoteo y tantos otros, transmitió lo que Dios le inspiraba, su palabra correctamente dividida, entendida y enseñada. Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hechos 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Se acuerdan lo que veíamos con anterioridad? Que vamos una vez, vamos 2 veces, vamos 3 veces, y si no lo desechamos, porque nos vamos a estar desgastando. Y este hombre, inspirado por Dios, cumpliendo un ministerio al que Dios le había llamado, era lo que hacía constantemente. Separaba a los discípulos, sacaba la mies de la cizaña, y a ellos era a los que le enseñaba. Lo mismo que hizo Jesucristo. Le enseñaba a 4.000 o a 5.000, pero a quienes le abría las escrituras, a quienes le enseñaba las profundidades espirituales de la palabra de Dios, eran sus discípulos. Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hechos 19:12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Cuando el pueblo de Dios opere todo el poder de Dios que ha hecho disponible por medio de su Espíritu Santo en nosotros, ese día veremos milagros, señales y maravillas, tal como se vivió en la iglesia del primer siglo con estos hombres que caminaron dentro de los linderos de la palabra. Pero mientras que sigan participando o que sigan prevaricando en sus corazones tras religiones guiadas y fomentadas por hombres, nada ocurrirá. Este es el ministerio de un hombre respaldado o avalado por Dios, que había vuelto a estar en comunión con Dios. Su enseñanza de la doctrina correcta llegó a toda Asia. Además dice que Dios hacía muchos milagros por mano de Pablo. Hacía sanidades, expulsaba a los espíritus diabólicos que las ocasionaban. ¿Se acuerdan lo que veíamos? Que todas las enfermedades son ocasionadas por espíritus diabólicos. Deshaciendo las obras infructuosas de las tinieblas. Y sí, se debe entender que las enfermedades no son una prueba de Dios nuestro Padre, sino son consecuencia de estar fuera de comunión con Dios, lo que permite al viejo hombre tomar fuerza y facilitar la entrada de otros espíritus diabólicos que son los que ocasionan el daño físico, es decir, la enfermedad. Mateo 12:43. Y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Mateo 12:44. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Mateo 12:45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora entienden por qué esas congregaciones llenas de gente gritando amén, aleluya, cantando para avivar el espíritu,
arrodillados, tirados en el suelo, tomados por el Espíritu, rezando a Jesús o escuchando impávido lo que dice su líder, no tienen poder? Porque también hay obreros fraudulentos, lobos con piel de oveja, que se sientan en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios, que levantan campañas de sanidades, que decretan o declaran la sanidad, y que terminan humillados y avergonzados por no tener resultados de lo que declararon o decretaron. Entonces culpan a sus seguidores de incrédulos, condenándolos, y siguen adelante con los bolsillos llenos y construyendo más y más grandes templos. Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos, aquí estamos con los judíos de nuevo, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Hechos 19:14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Volvamos atrás un poco. Si yo reconozco a Jesucristo como Señor de mi vida y creo que Dios lo levantó de los muertos, mi casa, mi mente, es limpia porque la renuevo de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. El viejo hombre, que es el aguijón en la carne, que es el emisario de Satanás, que todos tenemos adentro, empieza a menguar, empieza a debilitarse, porque el nuevo hombre creado según Dios toma preeminencia en mi mente. Pues bien, si en el transcurso del tiempo yo permito que la mala doctrina vuelva otra vez a prevalecer en mis pensamientos, que esa mala doctrina llegue a ser una práctica errada, ese espíritu que había salido, que es el espíritu de estupor, el espíritu de engaño, ese espíritu vuelve a mi mente, porque el viejo hombre le abre la puerta y porque yo se lo he permitido al no mantenerme dentro de los linderos de la palabra, al no mantener mi mente con la sana doctrina, fortaleciendo al hombre interior, hablando en lenguas, que es el que intercede por los santos, el que me ayuda en mi debilidad. Si yo no lo hago, se debilita el nuevo hombre y toma fuerza el viejo hombre, el que está viciado conforme a los deseos engañosos, así está escrito. Y mi postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Se imaginan ustedes de dónde salimos cada uno de nosotros? Yo lo sé. Yo sé que ustedes saben de dónde Dios los rescató. ¿Se imaginan volver a ese lugar y peor? También hay obreros fraudulentos que imitan y engañan a la gente. Y como veíamos, en Hechos 19:14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Se supone que un judío es el que enseña la palabra de Dios. Y se supone que este judío vive la palabra dentro de su casa. Como muchos hoy día religiosos son buenos para predicar de la puerta hacia afuera, pero de la puerta hacia adentro tienen un infierno. ¿Lo han visto? Por eso Dios dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque es fácil tomar una Biblia, leer un versículo y gritarlo a los 4 vientos, como lo hacen las religiones. Pero la diferencia está en tomar esa Biblia, leer ese versículo y vivirlo en la casa. Esa es la gran diferencia.
Volvamos a Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, judíos que operaban espíritus diabólicos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por el Jesús el que predica Pablo. Hechos 19:14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Jefe de los sacerdotes. ¿Se imaginan ustedes el por qué esta gente vive la palabra de Dios de la boca hacia afuera y se muestran muy espirituales en las congregaciones, mientras que sus hijos son servidores de Satanás con su hacer y su pensar? Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Hechos 19:15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hechos 19:16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Dirán algunos, pero los mal llamados líderes de hoy no huyen heridos y desnudos. Pues yo les digo que sí. Huyen desnudos espiritualmente, desprovistos de la protección de Dios, con sus mentes heridas, cauterizadas para recibir la doctrina correcta, para ser sanados y liberados de la influencia diabólica. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Mateo 7:22. ¿Por qué? Primera de Juan dice esto: no nos alejemos de él avergonzados. Mateo 7:22, Jesucristo está enseñando. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Se acuerdan de ese relato? Hechos 7:23. Es decir, Mateo 7:23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Se lo leo de nuevo. Mateo 7:23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quieren eso para sus vidas? Que en el Bema, cuando se presenten al tribunal de Cristo, el Hijo de Dios lo rechace. De esta manera, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Saben lo que arriesgan? El ser borrados del libro de la vida. Y cuando lleguemos al tribunal de Dios y sean abiertos los libros de la vida, no nos hayan inscritos en ellos y seamos echados en el lago de fuego que nunca se apaga. A eso se arriesgan, a aquellos que se niegan a reconocer la soberanía de Dios, a reconocer que su Hijo es el mediador que nos lleva a Dios, que nos dio la salvación y que está sentado a la diestra de Dios Padre. A estos se están arriesgando a ser borrados del libro de la vida y que les digan: apartados de mí, hacedores de maldad, en el tribunal de Cristo, y a no ser hallados inscritos en el libro de la vida, sean echados en el lago de fuego que nunca se apaga. En el resumen, perder la salvación. Hechos 7:23. Vayamos a Hechos nuevamente. Hechos 19:17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Recuerdan la primera prédica de Pedro el día de Pentecostés?
Hubo un arrepentimiento genuino entre los oyentes, cambiaron los patrones de pensamiento, botaron toda la basura religiosa acumulada en años de doctrinas y prácticas cerradas. Barrieron y limpiaron su casa, es decir, su mente. En este relato, la gente que escuchó a Pablo hizo lo mismo, se arrepintió genuinamente, pero hizo algo más que cambiar los patrones de pensamiento. Hizo una limpieza física en sus casas, sacando todo lo que representaba un lastre, un peso, una carga negativa y diabólica. Hechos 19:19. ¿En qué me baso yo en decir que limpiaron sus casas físicas? Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50.000 piezas de plata. Limpiaron su casa, sacaron todo aquello que era un lastre. Cuando se hace lo correcto, lo sano y lógico espiritualmente, es cuando Dios puede energizar todo el poder que depositó en ti el día que renaciste. Y tú harás muchos milagros y maravillas sanando enfermos y liberándolos de la influencia diabólica. Pablo lo hacía en cada momento de su vida, aunque como hemos visto también en ocasiones se salió de comunión por seguir a hombres y sus enseñanzas cerradas. Pero recuerden, Dios escudriña los corazones y sabe las intenciones que hay en él. Siempre con Dios hay un nuevo comienzo. Y de esta forma hemos llegado al resumen concluyente de la séptima declaración. Hechos 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando tú haces una limpieza mental y una limpieza física, y tú hablas la sana doctrina y vives la sana doctrina, en donde tú estés, en tu casa, en tu trabajo y en cualquier lugar, es cuando crece y prevalece poderosamente la palabra del Señor, tanto en tu vida como en aquellos a los cuales tú les ministras. No lo olvides, no sean como aquel pueblo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y no sean como ese pueblo del que Dios habla, que este pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento está, tómenlo, hagan lo propio, vívanlo, porque esa es la voluntad de Dios. Dios les bendiga y pronto nos veremos.